Las altas temperaturas elevan el peligro para quienes practican actividades en la montaña y los expertos recomiendan extremar la prudencia para reducir el riesgo de golpes de calor y de intervenciones de rescate. Para abordar este tema nos acompañan ya aquí en este plató nuestro compañero Mariano Navascués y también Marta Ferrer, ella es coordinadora de la campaña Montaña Segura. Buenas tardes a los dos. Muy buenas tardes, Vanessa. Vamos a hablar de montaña y vamos a hablar de esa situación, sobre todo ahora con las altas temperaturas, Mariano. Vamos a hablar de montaña y sobre todo vamos a hablar de seguridad, porque para eso tenemos a la persona que más sabe, la coordinadora, ya lo has dicho tú, de la campaña Montaña Segura, muchos años incidiendo en algo que no se cumple. La montaña es un medio hostil y al igual que en los meses invernales ya impone sus normas con riesgo de aludes, avalanchas, temperaturas muy extremas, pues en verano obviamente sucede todo lo contrario. Además estamos detectando, sobre todo que después de la pandemia, ha habido un aumento de muchos senderistas, turistas, personas menos experimentadas y eso hace que la probabilidad de tener accidentes pues aumenta. Con estas temperaturas estamos viendo, la verdad es que la semana pasada, desde el 28 de junio hasta el 5 de julio hubo muchísimas atenciones por golpes de calor, por deshidratación y claro, estando Marta aquí le tenemos que preguntar qué es lo que pasa por las cabezas y qué es lo que falta en las cabezas y en las mochilas de todos esos usuarios menos experimentados. Marta. Bueno, buenas tardes, gracias por llamarnos y tenernos aquí. Pues no sabemos exactamente lo que pasa, pero lo intuimos. De alguna manera, siempre hay, desde la pandemia hay más gente en la montaña, siempre tenemos gente que está empezando y que hay que explicarles, que están aprendiendo su primera vez en la montaña y luego tenemos que rebatir un poco el tópico ese de que en la montaña se está fresquito. Hace 10 años no nos tocaba hablar de olas de calor en el Pirineo y ahora pues van una detrás de otra y esas altas temperaturas cuando las combinas con actividad física intensa pues acaban provocando problemas que por otro lado venían anunciados, o sea, esas temperaturas vienen anunciadas, con lo cual, bueno, no sabemos muy bien lo que pasa, pero intentamos solucionarlo. Sí que hay causas, ¿no? Puede ser la sobreestimación de la actividad, muchas veces pensamos que somos capaces de acometer una actividad que está muy por encima de nuestras posibilidades y luego es la mala planificación. ¿Es una mezcla de ambos lo que está provocando todo esto? Esa sobreestimación de posibilidades, la Guardia Civil lo detecta en sus rescates y es uno de los precursores que más habitualmente indican en los registros. Y de alguna manera pues es que tú has salido y no has sido capaz de volver por tus propios medios, que es lo que desde una campaña como Montaña Segura, que intentamos educar en seguridad en montaña, promovemos, ¿no? Que seas autosuficiente, que te autoprotejas tú mismo. Entonces, para eso es importante la planificación, el saber bien dónde vamos, estimar bien lo que nos va a costar, saber qué temperaturas nos va a tocar soportar ese día y adaptar esa actividad a lo que queremos hacer. Marta, Mariano, sigue sorprendiéndonos que en algunos de los últimos rescates que se ha llevado a cabo por parte de la Guardia Civil, algunos de los rescatados no llevaban ya no el material, estamos hablando no solamente de crampones o material muy concreto, sino que no iban equipados correctamente para salir a la montaña. Sigue llamando la atención. Sigue llamando la atención y tenemos que seguir trabajando en ello, porque el que hace una excursión sencilla muchas veces tiene la sensación que es como salir de casa, pero en vez de casa en el monte, y no es exactamente así. Hay que hacer esa planificación, equiparnos cada uno con su mochila, y uno de los problemas más habituales es que como no todo el mundo lleva mochila, pues no se lleva el agua suficiente. Con calor pues, y poca agua, pues deshidratación. Claro, y luego es que hay unos colectivos que son mucho más vulnerables, que son los niños, sobre todo los menores de 4 años, y luego las personas mayores, los abuelitos. Hay un médico de familia, se llama Luisme García, que tiene algo que aportar y algo que tiene que contar al respecto. Sí que podríamos decir que lo que sí que tenemos son enfermedades reagudizadas en personas frágiles, que indirectamente o directamente es consecuencia del calor. Por ejemplo, pues gente, sobre todo, que siempre somos muy pesados son con la gente, con los ancianos, ¿no? Que yo creo que los niños sí que tendemos a sobreprotegerlos más, pero a la gente mayor parece que como es más autónoma, no prestamos tanta atención, ellos no tienen sensación de sed y se hidratan menos y encima tienen más enfermedades de fondo que se descompensan, bajadas de tensión simplemente, por ejemplo. Las edades extremas de la vida, pues no funcionamos al 100%. De pequeñines, por decirlo así, recién nacidos, porque nuestro cuerpo no ha madurado del todo.
y de adultos pues porque empiezan a fallar un poco. Y uno de ellos es muchas veces el sistema de termorregulación, que no detecta tampoco una necesidad de agua, no me apetece, no tengo ganas, pues no bebo, ¿no? Y hay que ir forzando un poquito a la gente mayor para que se hidrate. Claro, una de las preguntas del millón es, ¿hay que llevar suficiente agua, Marta? ¿Cuánto es ese suficiente? Sobre todo en épocas de altas temperaturas como ahora. Bueno, siempre decimos que de normal habría que llevar 1,5 litros de agua para una excursión. La gente confía o confiamos a veces en exceso en poder recargar. No siempre vamos a encontrar agua en el camino o esta no siempre va a estar en condiciones óptimas. A veces tenemos la fuente y la vaca al lado y no queremos coger ese agua. Entonces, en estos días de calor, pues mínimo 2 litros, 2,5 litros por persona y además beber antes de tener sed y mantenernos hidratados. Lo que muchas veces vemos en el monte son mochilas muy pequeñas o solo una mochila para 4, entonces empezamos a echar esos botellines de medio litro que en realidad con 2 sorbos, cuando tenemos calor, nos los hemos bebido. Incluso recomendamos en estos días añadir a alguna de las 2 botellas de agua de 1,5 litros, ¿vale? Y veríamos con 2,5 litros, 3, pues algún tipo de sales o así para también recuperar parte de ese sudor que inevitablemente vamos a tener. Es que creo que es imprescindible, porque confiar en esas fuentes, en esos barrancos. Claro, es que si encima tienes problemas gastrointestinales, que son los que provocan las aguas en mal estado, todavía acelera más la deshidratación y se puede complicar mucho y se puede convertir en un mal mayor. Luego la vestimenta, claro, ves a mucha gente en verano que va con tirantes y con pantaloncito corto. Y bueno, lo de las chancletas ya, nada recomendable, la equipación es parte importante también en verano, Marta. Sí, eso lo saben bien también los países que tienen más sol, que la manera de protegerte del sol es taparte completamente. Se empieza a ver a gente, sobre todo extranjeros, con camisetas de manga larga en pleno verano y con mucho calor. Yo creo que es una costumbre que aquí vamos a ir tomando, pero sobre todo gorra, protección solar y bueno, incluso hay veces que lo que hay que hacer ya es también buscar esa ruta que tenga la protección propia de la naturaleza, o sea, ir por bosques, ir por zona de sombra para protegernos bien de esas altas temperaturas y del sol directo. Pues si me vais a permitir, Mariano, Marta, un momento, porque nos vamos a ir ya a hablar de clubes. Los clubes de montaña agrupan a miles de usuarios en Aragón y cada temporada planifican actividades para sus socios. En total son más de 200 clubes y 17.000 federados en montaña. ¿Se ven afectadas esas salidas a la montaña por estas altas temperaturas? Pues vamos a preguntárselo ya directamente a Manolo Vara, el expresidente del Club Peña Guara de Huesca. Manolo, muy buenas tardes. Hola, ¿qué hay? Buenas tardes. ¿Se ven alteradas las actividades, las salidas planificadas por estas altas temperaturas? En algunos puntos, bueno, estamos recordando, superan esos 35, 38 e incluso muchos más grados de temperatura en esta segunda ola de calor que está viviendo Aragón. Bueno, lo que sí que está claro que en lo que es en nuestro club, en nuestro programa deportivo, seguimos manteniendo las mismas salidas previstas. Hay que pensar que es una programación deportiva que se hace en diciembre del año anterior y ya lo que son en los meses de verano, lógicamente ya trabajas o preparas excursiones o ascensiones en zonas pirenaicas, con lo cual al coger altura pues sufres menos esa digamos ola de calor, pero lo único que hacemos es, pues como se ha hecho siempre, a madrugar más, empezar a andar antes, de forma de que los primeros síntomas potentes de calor estés ya descendiendo o casi abajo. Es lo que hemos hecho toda la vida y queremos y seguimos haciendo. O sea, es empezar a andar muy prontito con la fresca y bueno, intentar llegar a las cimas de los picos sobre las a mitad de mañana, pues entre 10 de la mañana o 11 como muy tarde, y ya por lo menos que ese fuerte calor te coja en el descenso de casi llegando pues al coche o al refugio o al punto donde hayas iniciado o quieras terminar la excursión o la travesía. Manolo, y en el club que presides sois casi 5.000 socios. Es mucha gente y el calendario de actividades es amplísimo. ¿Le dedicáis parte también, incidís en la seguridad de vuestros socios a la hora de salir al monte? Hombre, en lo que son nuestros programas oficiales hay que pensar que todas las actividades regladas que hacemos desde organizadas oficialmente del club, todo el equipo de colaboradores, de monitores, de personal voluntario que conduce las excursiones,
lo primero que transmite y que lleva en el ADN es la seguridad del participante. Hay una cantidad de riesgos en la montaña, todos somos conscientes de los que corremos, que los intentas minimizar, bueno, pues con técnica, con conocimiento, pero bueno, siempre tienes alguno que está ahí y que te puede sorprender o ocurrir, ¿no? Pero desde luego, si planificas, organizas y lo llevas totalmente, sobre todo si son travesías grupales con grupos, pues previamente son excursiones que se han reconocido en los recorridos con fechas anteriores, pues para ver el estado de cómo está la senda, el monte o el acceso a ese pico. Bueno, pues todo esto ya lo llevas planificado. Y si además luego no pasa nada, si en ese momento dado de organizar la salida, de organizar la excursión, no está en condiciones el monte, pues no pasa nada por darse la vuelta. Porque ahora en épocas de calor pues nos puede pasar, por ejemplo, en las excursiones de barrancos, ¿no? Las salidas oficiales de nuestro club a los barrancos, pues lógicamente también están planificadas en función al tiempo y en función al periodo donde lo vas a realizar. Hay barrancos con agua mucho más soportables, hay barrancos, sobre todo los pirineicos, con aguas muy frías. Bueno, pues ahora son los momentos a lo mejor de ir a esos barrancos, pero lógicamente hay que pensar también que hay un componente de tormentas, que es decir, que todo esto lógicamente se estudia, se planifica y bueno, y al final hay que tomar una decisión sobre la marcha de suspender la actividad. Pues no pasa nada, se suspende y a casa. Pues Manolo Vara, muchísimas gracias por atender a Conexión Aragón y que tengáis muy buena temporada de verano con todas esas actividades programadas. Gracias. Pues pasaremos calor como todos, no pasa nada. Que no sea la semana que viene, porque Manolo es parte implicada en la organización de una de las pruebas de montaña más numerosas, que daremos cuenta en esta casa, en Aragón TV, a ver cómo viene la meteo. Vale, entiendo que estarán muy pendientes de la meteo. A ver qué sucede. Pero estando con Marta vamos a exprimirla al máximo. ¿Cuál es el protocolo de actuación que tenemos que hacer? Hemos tomado todas las medidas, ha habido gente que inconscientemente no las ha hecho todas ellas y tenemos un golpe de calor en el grupo. ¿Cuál es el protocolo de seguridad que tenemos que seguir? Bueno, lo primero es que igual no sabes identificar un golpe de calor. Vas a saber o vas a ver enseguida que tienes a alguien mareado, que tienes a alguien que no se encuentra bien, que va agobiado, incluso bueno, pues que pueda tener vómitos o así. Si no es necesario llegar a identificar el golpe de calor, que para eso están los profesionales sanitarios, hay que prestar muchísima atención al grupo y en el momento en que vemos que alguien no va bien, pues centrarnos en ese alguien. Decimos siempre que nunca hay que dejar a nadie solo en el camino, ¿no? Pero en estos días de calor es de vital importancia porque algo que empieza siendo pues afectado por la temperatura y acaba en golpe de calor puede ser mortal o puede ser grave, entonces no podemos dejar a esa persona sola. A partir de ahí hay que protegerla del sol, intentar bajarle la temperatura, porque al final el golpe de calor es una temperatura normal que intenta tu cuerpo reaccionar y eso pues no siempre lo vamos a conseguir hacer con medios propios. Llamada al 112 en cuanto veas que la cosa no es que ay que me he cansado o ay que tengo un poco de calor, sino que es grave, para que sea un sanitario el quien te lo solucione o intento solucionar. Que no nos pille nunca en una situación de estas y bueno, nunca está de más saber cómo proceder porque estamos viendo recientemente que las deshidrataciones y los golpes de calor son más frecuentes de lo que nos gustaría a quienes utilizamos la montaña. Y además insistimos en lo que decíais, planificar y siempre esas rutas que, por cierto, en más de una ocasión hemos hablado también con Marta aquí y hemos hecho directos en esas oficinas de turismo donde también, entre ellas, pues por ejemplo en Benasque, en Bandicosa, son ejemplos, están estos guías de montaña que nos ayudan ante cualquier duda y también está esa página web de Montaña Segura donde podemos consultar todo y si nos encontramos a Mariano también nos puede dar unas pautas para seguir, que luego nos las darás. Pues bueno, unas rutas donde podemos estar un poco más fresquitos. Tenemos soluciones para mitigar un poco el calor y buscar zonas fresquitas que en Aragón las hay, muchas. Venga, pues eso será en tan solo unos minutos. Muchas gracias, Mariano. Gracias, Marta. Un placer tenerte aquí en este plato en Conexión Aragón.